Hola mini gente, bueno, Armando García me ha respondido al vídeo que le hice. Voy a grabar lo que se ha comentado. Bueno, esto es lo que he comentado yo en mi post. ¿Eh? Lo grabo porque sí, él puede quitar sus propios comentarios de aquí. Lo que no puede quitar los comentarios que yo le hice. Todo lo que fue comentando. Cuando Cristo prometió que nadie la puede destruir, se refiere a poderes espirituales y terrenales. O sea, ninguna autoridad terrenal la puede destruir, ni el protestantismo hereje, ni las falsas religiones, ni los ateos, etc. Qué fácil es llamar a los demás herejes sin llegar a conocer su propia iglesia. Es fácil, ¿eh? Después esta persona coge y te dice, estudia la Biblia. Pero bueno, yo ya sobre el tema ya le he hecho yo un comentario aquí, que iremos mirando. ¿Eh? Siervo, contestaré tus locuras de este vídeo. Solo ten paciencia, pues son muchas locuras. Pero espero que contestes. Yo ya le he contestado. Escuchar aquí. Sobre el bautismo hay muchas citas, solo te digo Romanos 8,9: el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sobre la Eucaristía te doy Mateo 26,26: levantó un pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Sobre la confesión de los pecados en Juan 20,23: a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Bien, aquí ya eliminó lo del vino. Porque si vamos a la palabra de Dios, él puso hasta el 16, me parece, ¿no? Sí, hasta el 26, perdón. ¿Dónde está? Aquí cogió, ¿ves? Lo que dice claramente. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y le dio a sus discípulos. Hasta ahí correcto, ¿no? Después dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Hasta ahí correcto, ¿no? En el 27 dijo, después tomó una copa, dio gracias y la dio a ellos, diciendo, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados, ¿verdad? No solo partió y dio el pan, sino que cogió de la copa, del cáliz, lo bendijo y dio a sus discípulos. Y aquí hay una negación. Solo ha puesto lo que le conviene. ¿Para qué? Para alegar seguramente de que Jesús ordenó solo tomar el pan, el cuerpo de Cristo, que es mentira. No solo dio el pan, sino dio también el vino. Lo que no hizo tampoco Jesús fue mojar el pan en el vino, como hacían antiguamente, que cogía el cura, bendecía el pan, bueno, la hostia, vamos a decir pan, porque a mí lo de la hostia es una palabra un poco fea, el pan, y después cogía el vino y lo bendecía, ¿verdad? E iba junto a los feligreses con alguien al lado y mojaba el pan y daba a los feligreses. Después, ¿quién se bebía el vino en medio de todos ellos? El cura, ¿verdad? Echaba las migajas en el vino para adentro. Así que en cada misa, o sea, al día terminaban de lado a lado, de tanto vino. Ya aquí, Eucaristía te doy tal. La Eucaristía no es bíblica. Esto no es bíblico como lo dice él. Sí, Jesús bendijo el pan y lo partió y dio a sus discípulos. Pero dentro de la última cena del Señor aparece
el vino como la sangre de Cristo. Y aquí este hombre pues no me lo dice. Lo cual ya está dando un evangelio adulterado, ¿verdad? Quieren alegar que la Eucaristía se compone en la cena del Señor solo dando el pan. Y eso es una locura. Sobre la confesión de los pecados. Bueno, yo se lo he comentado todo a él ahí y ahí. Eso, mirad lo que se fija. Juan 20:23, ¿verdad? 23. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados, a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Bien, fue en ese tiempo, mientras vivían los apóstoles, que Dios dio ese poder a los apóstoles, a nadie más, a nadie más. Vamos al 22. A nadie más. Juan 20, 22, 23. Esto es lo que pasó. 22. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Jesús en esos momentos sopló el Espíritu Santo a los 12 apóstoles, a nadie más. Ahora Jesús nos dejó, cuando Él se fue al cielo en cuerpo y espíritu, nos prometió que mandaría al Espíritu Santo, al Consolador, al que nos guiara, al que nos enseña, ¿verdad? Pero no nos dio ese poder, solo a los apóstoles. E incluso el sacerdocio levítico no tenían ese poder. Tenían que hacer sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. Solo Jesús dio ese poder a los 12. Fue el ministerio. Y a cada uno tuvo más poder que otro. Pedro, el apóstol Pedro, tenía poder incluso de sanar con su propia ropa y su propia sombra. Cosa que otros apóstoles no. Incluso ni siquiera el apóstol Pablo podía hacer lo que hacía Pedro. Y eso que Pedro falló mucho a Cristo, ¿verdad? Que lo rechazó hasta 3 veces. ¿Por qué me dice esta persona, Tiruliru, esto? Alegando de que los sacerdotes católicos tienen el poder de absolver pecados. Cuando el sacerdocio católico no es bíblico, Jesús no ordenó más que sacerdotes. El sacerdocio levítico finalizó con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo sumo sacerdote. ¿A quién? A Cristo. A nivel Melquisedec. Era el único que ya podía y puede absolver pecados con ese sacrificio. El sacerdocio, en el momento que Jesús se sacrificó en la cruz, en ese momento el sacerdocio finalizó y solo tenemos un sacerdote, que es Jesús. El único que nos quita, que nos absuelve, que nos redime, nos limpia de pecados, nos purifica de pecados. El ser humano no puede hacerlo. El ser mortal, pecador, no puede hacerlo. Esto antes era para solamente los discípulos. El ministerio del apostolado finalizó con Pablo. Por eso Jesús le dio ese poder de no limpiarlo, sino que Jesús por medio de ellos los quitaba. Pero el sacerdocio católico no tiene ese poder ya. No lo tenía antiguamente los levitas, contra menos el catolicismo. A día de hoy sí, debemos perdonarnos los unos a los otros los pecados, las ofensas que hagamos unos contra otros. Yo no tengo poder
de quitar un pecado contra Dios. Si alguien comete pecado contra Dios, yo no tengo poder, ni ningún sacerdote tiene poder. Solamente debo pedir o debo rogar a Dios que perdone a esa persona. Yo si una persona me ofende a mí, yo debo de perdonarla, como Cristo me perdonó a mí. Siervo, qué bueno que me mandaste tu canal, pues no lo podía localizar nunca contestaste nada. ¿Ves? Nunca diste argumentos. Cuando en el vídeo pongo, que pasa que claro, no presta atención. En el vídeo claramente, se me ha ido de aquí. En el vídeo aparece, en el vídeo. A él no. ¿Por qué? Claro que le aparecía. Después lo borró todo, porque aquí en el otro nick ya no me aparecía, ¿verdad? Como yo lo enseñé. Pero aquí sí. Pudo borrar mis comentarios hacia él y hacia otros, pero no hacia mí. Por eso lo enseñé. Y eso que lo avisé. Pero él cogió, borró mis comentarios cuando lo avisé. Yo, que estoy grabando esto, tal. Lo hice a propósito para hacer, para dar mal testimonio de mí. Aquí está otro comentario mío. A ver si se ve bien. Siervo de Dios, pero en este lado no. Y seguimos así. Vamos a ver dónde está. Porque si pongo todo el vídeo aquí va a ser más largo. ¿Ves? ¿Y esto por qué está aquí? Ah, sí. ¿Veis? Otro comentario. No está, o sea, hacia mí no está borrado. Que no lo va a poder, nadie lo va a poder borrar. Y me llama mentiroso. A ver, dice que no, pero espero que contestes cuando ya me he liado yo aquí. Porque he visto algo aquí. Así conteste. Esto está. Bien. Nunca diste argumento. Claro que sí di. Bien, vamos acá. Primero instrúyeme cuál es la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años y que le encargó a Pedro en Juan 21,15. Dame su historia, ubicación, pruebas. Justo de Jesús nunca encargó a Pedro la iglesia. Jesús lo que puso a Pedro como primer apóstol, por encima de todos los apóstoles, como líder de los apóstoles, no de la iglesia. No, no lo ordenó Papa, ni cabeza de la iglesia. Ya le explico aquí por los comentarios por qué. Porque Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pedro y los apóstoles, como el resto de los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. Eso de que Jesús le dio el papado a Pedro es una mentira. Y dice que Cristo fundó hace 2000 años la iglesia. ¿Será la iglesia? Cristo no. Porque Cristo edificó su iglesia hace 2025 años. No hace 2000 años. En el año 107 después de Cristo empieza lo que es la religión católica, pero aún no se llamaba católica, aún no había papado, solo había obispos, obispos y creyentes. Se llamó católica por ahí en el año 325 DC. La llamaron católica. Y a partir de no sé en qué año empezó el papado. Yo creo que a partir de ese año también. No antes, como alegan. La Iglesia Católica es una religión pagana. Y no lo del católico, como él dice que fue... Bueno, después que quiero decirlo todo a la vez. San Ignacio dice que fue San Ignacio quien llamó a la Iglesia como católica. Mentira. Eso es mentira.
Todo mentira. Porque resulta que la palabra católica viene del griego, de la mitología griega y todo eso. Fueron los mismos griegos quienes inventaron el catolicismo, la palabra católica. Y los romanos pues adoptaron la palabra católica para llamar a la iglesia católica. Siervo. Jajajaja, muchos protestantes aceptan el rapto, qué bueno que tú no, pero nunca contestaste cuál es la iglesia de Cristo y dónde está. Está con la misma alegría y arriba en el vídeo está mostrado que sí, que le dije que fue en Jerusalén, Israel, pero claro, borra los comentarios porque tiene miedo. Y se pone jajaja. Claro que el rapto no es bíblico. La palabra rapto es una palabra de secuestrar, raptar. Es delito. La palabra de Dios habla de que Jesús vendrá a por su iglesia. El protestantismo agarró como arrebatamiento, ¿no? Se habla como arrebatamiento, que es otra palabra no bíblica. Pero que Jesús vendrá a por su iglesia, a arrebatarla de la tierra. Una palabra no correcta. Pero yo sé que Cristo un día vendrá a por su iglesia. No la va a raptar ni a arrebatar. No la va a quitar de la tierra bruscamente, no la va a secuestrar, sino que va a llevársela. Todo. La iglesia nos encontraremos en las nubes con Jesús. Y si eso la gente no lo cree, están perdidos. Ahora escuchar. Todos sabemos que la iglesia nació en Jerusalén y fue creciendo por todo el mundo, por eso San Ignacio la llamó católica. Nadie dice que nació en Roma, solo los protestantes falsos y soberbios lo dicen. ¿Ves? Ya está faltando, como tal, que todos los protestantes o solo los protestantes ya meten a todos por igual. Es la costumbre que tienen. Como los no católicos, los que no somos católicos, ya creen que todos somos protestantes. Y ya creen que todos somos lobos vestidos de ovejas. Cuando si estudiamos bien lo que es la Iglesia Católica, el 99% son lobos vestidos de ovejas. Yo no digo que dentro del protestantismo no haya lobos vestidos de ovejas, claro que hay, y cada vez hay más, porque la palabra de Dios dice claramente que la maldad aumentará, los falsos profetas aumentarán, los engaños aumentarán, pero no todos. Sí hay buenos, sí hay buena gente. Hay gente educada dentro del catolicismo, porque yo tengo gente que conozco que no creen en el Papa, ni en el marianismo, ni eso. Solo creen en Dios y alaban, adoran, veneran y aman solamente a Dios. A mí me da igual que se llamen católicos, que se llamen adventistas, se llamen como se llamen, me da lo mismo. Mientras que se predique la verdad, mientras que se predique la palabra de Dios y no haya estas contiendas terrenales, sino que debemos estar todos en el mismo espíritu y no debemos de consentir juntar todas las religiones, que es lo que está haciendo el sistema católico, por eso es ecuménico, porque está juntando todas las religiones en una sola, da lo mismo que en la creencia que tengan, porque lo que es catolicismo, no digo los católicos, lo que es el catolicismo, y dentro del Vaticano dicen claramente así, porque hay vídeos por ello, que todas las religiones llevan a Dios. Eso es del diablo, no es de Dios. Mira, vamos a ver. Acerca del marianismo no es antibíblico como el protestantismo. En Lucas un Dios le dice a la Virgen llena de gracia: el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. La madre de mi Señor, todas estas alabanzas que hace Dios, ¿por qué judíes no las hacen? ¿Acaso judíes son mayores que Dios? Esto no es una alabanza.
en primer lugar. Ya esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo, decir que es una alabanza. Dios no alabó a María. Y la madre de mi Señor tampoco es una alabanza. Elizabeth no alabó a María, sino que se agradó, se alegró de que su propia prima viniese porque era la madre del Señor. Se alegró. Y esto de bendita eres entre todas las mujeres fue es un saludo. Como el tema de cuando vino el ángel le dijo, no le dijo Dios te salve, la saludó. Vean, Lucas 1:42. Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el vientre, el fruto de tu vientre, ¿verdad? La llamó bendita, sí, pero hizo una exclamación, alegrándose por ella. No es una adoración, no es una veneración, no la veneró. Elizabeth no se postró ante María, sino que se alegró. Y después dijo, la madre de mi Señor. Perdón. Vamos a continuar. Los apóstoles son cimientos de la Iglesia de Tres Cristo, conocida primero como los del Camino Nazarenos Cristianos, y en el año 107 fue llamada católica por San Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro y Pablo. New Dies nacen en el año 1517 de Lutero, un hereje. Ya mismamente aquí, pues digamos, se está contradiciendo, ¿verdad? Porque ya muchos católicos dicen que en la palabra de Dios claramente habla de la Iglesia Católica, ¿no? De que se llamó católica desde el principio. Y él dice aquí, en el año 107. Ya es que él mismo está contradiciendo al resto del catolicismo. Y de que Santiago de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, la nombró católica en el año 107, es mentira. Repito, mentira. Perdón. Porque en el año 107 aún no había casi traducción de la palabra de Dios, del hebreo al latín y del latín al griego. Bien. Católico, Greg. Viene del griego. Vamos a abrir. Aquí tenemos el enlace, que es el mío. Está en mi propio canal de publicidad. Y aquí explico más o menos lo que hay en cuestión al tema. Habla de Agustín, de San Agustín, en el 354 al 330, tal. Y eso que lo he nombrado aquí, aquí. Ah, no, este es Alfredo. No lo he nombrado a este. No, ya lo nombraré. Pues aquí tenéis el link. Y esto es sobre de dónde proviene la palabra católica. Es que hasta los romanos fueron engañados por los griegos y les han metido la mitología griega. Uy, esto ya lo hemos leído. Y los apóstoles, una cosa, claramente, no fueron llamados sacerdotes. El apostolado no es sacerdocio. El sacerdocio se dedicaba a hacer sacrificios de animales, porque sin sacrificio, sin sangre, no había perdón de pecados. Estoy atento, hay una discusión. Y aquí, escuchar. Eres muy mentiroso. Dices que los mensajes no se pueden borrar para ti y después dices que no los encuentras porque te los borraron. Eso es hipocresía. Para intentar, ¿verdad? Para intentar
dar falso testimonio. Aquí he mostrado que yo sí lo leo, pero que en otro minic, de los minics que he sacado, no lo leía. Pero hacia mí no puede borrarlos. Aquí está la prueba. ¿Qué está diciendo este de que... Es que es el mismo se miente? Aquí claro que no aparecía, pero es otro nick que tengo. Con otro nick estoy mirando lo que él hacía. Pero en el nick principal, aquí está. Perdón, ¿dónde está? Aquí estoy. Y aquí estoy también. Se ve bien perfectamente. Pero que es muy hipócrita. Quiere ponerse por encima de la gente. Siervo, si es hipocresía decirte la verdad bíblica y refutar todas tus mentiras con Biblia, pues es tu pobre opinión. Lo que sí está claro es tu soberbia, pues nunca contestas y solo tiras basura, porque solo eso tienes en tu interior. Ya, por eso él cogió, cuando le respondía, pues eliminaba mis comentarios hacia otros y hacia él, pero no pudo hacia mí. Y todo esto lo que he comentado y le he hablado, se lo he comentado con todo, con versículos y todo. Al igual que el marianismo. Y ahora pues voy a quitar esto y nos vamos acá, un momento. Voy a pausar un segundo. Bueno, señores, otra vez. El sistema católico dice que todos somos hijos de Dios. Pues la palabra de Dios lo contradice. Aquí pues tengo el comentario. Vais pausando. Y no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Con lo cual, ¿dónde está esto? No somos todos hijos de Dios. Solo los que somos guiados por el Espíritu Santo. Después, ¿viajó el apóstol Pedro a Roma? No hay evidencias para ello. Hombre, el catolicismo se inventará algo. La asunción de María es otra cosa antibíblica. María no fue llevada al cielo. Como dice la palabra de Dios, y ni los apóstoles están tampoco en el cielo. De momento en el cielo está Jesús, al lado del Padre. Porque la palabra de Dios dice, solo el que bajó del cielo subió al cielo. De momento solo Jesús. Un Ave María. Las oraciones a María son antibíblicas. Y más la oración Ave María. El ángel mismo no le dijo Ave María. El ángel saludó. Bienaventurada eres. La saludó. No la veneró ni hizo oración ninguna. Además, hay una cosa, la oración que hacen los católicos de Dios te salve María, ya ellos mismos dicen Dios te salve María. Es que ellos se refutan a sí mismos. Y esto del agua bendita, rociar así, ¿en qué parte de la palabra de Dios existe? En ningún lado. No hay bases bíblicas para esto. Esto no es más que un invento de Satanás. Una vez que una persona se bautiza, no hace falta esto. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo se enseñan tal cosa. Bien, quería venir también a esto y a otra parte. Cuando Dios ordena a alguien, cuando lo nombra o lo pone, digamos, pues como obispo, como pastor o como tal, no tiene que hacer esto para nada. Esto es satánico. El sacerdocio jamás se instruyó así. Estos son ideas mundanas. No existe un solo versículo sobre esta ordenación.
Biblia de estudio de apologética, ideas del catolicismo, ideas del protestantismo. La apología es como la filosofía, son pensamientos de hombres, ¿eh? No tiene nada que ver con lo espiritual. Y ahora el nuevo invento de la apología, ahora se agarran a la apología, porque yo pienso, porque yo tal, porque ya cual. No, no, no. Tú piensas. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo, verdad? Bueno, esto ya lo comenté también. Lo que permite el catolicismo, que un niño se arrodille ante algo que no entiende. ¿Eh? Debe tener unos 3 años, como mucho, o menos. Arrodillada, pobrecita, haciendo lo que hacen los adultos, porque no saben lo que hacen, normal. Desde pequeños, muchos están aprendiendo eso, lo que hacen los mayores, y así van guiados por mal sitio, arrodillados, postrados, ante una imagen muerta. ¿Veis? Aquí está por la Eucaristía, ¿verdad? Dicen que esto es el pan. Bueno, en vez de comprar pan sin levadura, y ya no solo lo digo dentro del catolicismo, sino fuera del catolicismo, ¿por qué no compran verdadero pan sin levadura en vez de ideas de estas cosas? Esto se hacía antiguamente en el catolicismo, cogían la partían y mojaban esto en el vino. Esto es antibíblico. Después dicen que no se postran ante las imágenes. No, nosotros no nos postramos y no nos inclinamos. Esto es postrarse ante una imagen. Esto es inclinarse ante alguien, algo, es un saludo. Pero lo otro, esto no es inclinarse, esto es arrodillarse. Y es que tienen la cara dura de decir, no, y me lo dicen mucho, no, si nosotros no nos arrodillamos ante imagen alguna, por aquí está. Y he demostrado hasta los líderes se postran, se arrodillan. Esto es la forma de postrarse ante Dios. Mirad, los católicos postrados, o sea, los líderes católicos, ante hombres e imágenes. Sí, antiguamente cuando el arca se postraban ante Dios, porque ahí estaba Dios en esos momentos. No se postraban ante ninguna imagen. María Magdalena, ¿ante quién se postró? Ante Jesús, ¿verdad? Ella se postró, se echó al suelo. ¿Delante de quién? De Jesús, no de imágenes. ¿Veis? Aquí están los curillas, o esto es un monje de esos. Mohamed, Estoy mirando, Y sí, fuera del catolicismo también hay muchos que se postran ante sus pastores, y eso es una vergüenza. También a los católicos les enseñan que aquí está Cristo, que esto es Cristo, que aquí está la presencia de Cristo, y eso es mentira. Jesús jamás se manifiesta en un objeto, ni es un objeto. Esto es diabólico. Y tanto que el catolicismo tira para los diezmos protestantes. En el año 585 después de Cristo, el Concilio de Macón impuso el diezmo monetario. Y lo impuso con amenazas de excomulgar a aquellos que no diezmaban. Así que el diezmo monetario salió del catolicismo, no del protestantismo. Claro que para el catolicismo era un negocio redondo, había mucho dinero por ahí. Y muchos protestantes vieron ese negocio y lo adoptaron.
Pero no fue invento del protestantismo, fue primero del catolicismo, para que os enteréis. En cuestión a los altares y las imágenes, Dios ordenó, bíblicamente Dios ordenó que se derribaran, se destruyeran los altares y las imágenes, y la imagen de la serpiente. ¿Veis? Hombres vanos arrodillados ante el Papa, como si fuese Dios. ¿Dónde hay un solo versículo donde los hombres se arrodillasen ante otro hombre para pedir perdón y adorarlo? Ni siquiera los apóstoles permitían eso. Cuando se arrodillaban ante ellos, decían que somos hombres como vosotros, no te arrodilles ante mí. E incluso hasta el ángel que saluda a María. Esta clase de imagen, ¿sabéis dónde está? En muchas catedrales del catolicismo. Un niño aquí, bueno, sin comentarios. Una vergüenza. Y después lo llaman arte. No, esto es un arte. Arte. Ártete. Otra de las cosas que pregunté, ¿dónde en la palabra de Dios dice que hay que signarse o presignarse? Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Jesús no dijo hacer esto. Esto es paganismo, esto es del diablo. ¿Por qué hacen esto? Porque el catolicismo enseña que la cruz de donde murió Cristo es santa. Y yo te pregunto, si a ti te meten en la cruz como castigo, como condena, como una condena a muerte, ¿es santa? No. Porque claramente dice la palabra de Dios que Jesús se hizo maldito al morir en la cruz, al ir a la cruz. Porque la palabra de Dios dice claramente, maldito el varón que muere o que es clavado, que es crucificado en la cruz, en un madero. En esos tiempos la cruz era de madera, era un madero, ¿verdad? Si Dios dice claramente que la cruz es maldición, ¿por qué el catolicismo dice que es la cruz santa? Es un lugar de castigo. La cruz la inventó los romanos. Una forma de castigar a muerte a los que quebrantaban la ley romana. ¿Veis? Paseando el objeto idolatría, satanismo, como si esto fuera Jesús. Cuando Jesús montó en un pollino, en un asno, y todo el mundo le ponía rama de palmera o lo que fuera, no se refería a una Semana Santa. Eso se refiere a la entrada triunfal del Rey, que Jesús a la ciudad santa, a Jerusalén. No trató de, venga, con imagen y todo, no. Simplemente fue el significado que el mismo Rey, el mismo Dios, siendo Dios, siendo Señor, siendo Rey, entró como en un pollino, en un asno. No fue trasladado en peso ni nada, que él fue solo. Y a lo que estaba yo buscando, a ver, católicos, bases bíblicas de este disfraz, porque esto para mí es un disfraz con esta especie de cruz. Estos son nazarenos, mentira. Y lo llaman nazarenos. No. Los nazarenos, como Jesús de Nazaret, no se disfrazaban así, ni hacían Semana Santa. Esto es paganismo, es diabólico. Las cruzadas, que tanto una cruz aquí, esto no eran cristianos, para nada. El cristiano, la Iglesia de Cristo, no va a hacer batalla contra nadie para conquistar ninguna tierra, y menos tierras que no les pertenecen. La autoridad de la Iglesia Católica, el papado, creó las cruzadas. ¿Para qué? Para conquistar Jerusalén y ciudades que no les correspondía al catolicismo. Y mataron y violaron a muchas. Mataron a mucha gente y violaron a mujeres. Eso es ser cristianos. Venga, hombre.
mucho disfraz ahí en el catolicismo, ¿eh? Los asesinatos que cometieron. Y después nos dicen, no, es que algunos, no, en primer lugar, la Iglesia de Cristo no organiza un ejército con armas. Cristo no mandó vencer el mal con espadas, porque como dice la palabra de Dios, quien castiga con espada, muere con espada. A hierro mata, a hierro muere. Y esto es lo que hacían estos, y el catolicismo. Pero hay muchas cosas que puedo mostrar, no solo bíblicamente, sino historialmente, de que la Iglesia Católica es satánica. Es lo que es una institución política religiosa, que solo se basa en el poder adquisitivo político. A más poder político, más poder tiene. Terrenal, no espiritual. Hicieron muchas desgracias. Pues nada, mi gente. Y no hicieron solamente una cruzada, sino hicieron muchísimas. Y como he dicho, muchas. Bueno, pues mi gente, pues nada, estoy mirando aquí ahora esto. Esto no es cristiano, porque esto es una bandera de guerra. Pero bueno, a mí que me lo expliquen los católicos, a ver. Así que mi amigo que lo sabe todo, que te crees muy sábelo todo, Armando, aquí estás en jaque mate nuevamente.